Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Fíjese que en estos días se ha estado debatiendo sobre un tema, así le llaman, la Ley Olimpia, que tiene que ver con el ciberacoso. Pero justo sobre este tema que consideramos tan relevante, queremos platicar con Nadine Gassman. Ella es la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, pero también lo que esta institución está haciendo para erradicar la violencia de género en los medios de comunicación. Es un tema muy, como usted se da cuenta, muy relevante. Antes de la entrevista, le invito a ver algunas de las noticias que consideramos como las más importantes para este programa. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, México es uno de los 2 países con más periodistas asesinados en cumplimiento de su deber en lo que va de 2020. En nuestro país se han registrado hasta el momento las muertes de 4 periodistas por motivos relacionados con su profesión. Dicha cifra es igual a la que reporta Irak, un país atrapado desde hace años en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán. De confirmarse que también el asesinato del periodista Juan Espinosa Menera estuvo relacionado con su trabajo, la cifra subiría a 5 casos, por lo que México encabezaría el ranking. El asesinato de Espinosa Menera fue registrado el pasado 20 de agosto en Piedras Negras, Coahuila. Se sabe que fue detenido por policías municipales mientras realizaba una cobertura. Posteriormente fue encontrado muerto en circunstancias que no han sido esclarecidas. Como parte de la glosa del segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, compareció ante el Senado en donde afirmó que en la actual administración hay libertad de expresión, que este derecho es un camino de ida y vuelta y que en ese sentido se tiene que abrir el debate en torno a si el presidente puede o no hacer uso del derecho de réplica. La pregunta que dejo aquí planteada es si los servidores públicos, empezando por el presidente de la República, tenemos libertad de expresión y al hacer uso de ella, el derecho a dar respuesta a las críticas siempre dentro de los límites constitucionales. La polémica, senadoras y senadores, está abierta. De ella habrán de surgir no solo respetables puntos de vista, sino que esté en práctica una relación nueva, diferente, entre el presidente y la sociedad, que pasa por el tamiz de los medios de comunicación. Respecto a estos temas, El Universal ha realizado una serie de entrevistas que contribuyen a ampliar el debate en torno a la libertad de expresión en México y los dichos del presidente López Obrador sobre los medios y periodistas que no le son afines. Algunos de los entrevistados han sido Elena Poniatowska, el caricaturista Antonio Helguera y Julio Hernández, mejor conocido como El Astillero. Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de comunicación social y vocero del Gobierno de la República, dio a conocer un estudio de la empresa Intélite que sugiere que el presidente de la República ha sido el más atacado con artículos de opinión negativos en los últimos sexenios. De acuerdo con el estudio, el actual mandatario tiene récord de menciones negativas con el 55% de lo publicado en los medios impresos. Al segundo año de sus gobiernos, el porcentaje de notas de opinión negativa sobre Enrique Peña Nieto era del 37% y sobre Felipe Calderón el 47%. Esto es lo que al respecto dijo Andrés Manuel López Obrador. Ayer Jesús me presentó un análisis de el comportamiento de los medios en los 2 años del gobierno de Calderón, 2 años del gobierno de Peña y los 2 que llevamos nosotros, sobre esto de los cuestionamientos, de los ataques. ¿Por qué no lo pones? Y es una empresa que al parecer se dedica a llevar a cabo estos monitoreos. Les vamos a entregar el análisis para que se vea cuántas opiniones, cuántas a favor, cuántas neutrales, cuántas en contra. ¿Y qué creen? Pues tengo el primer lugar.
En contraste, otra empresa consultora de comunicación política, Spin, decidió replicar el ejercicio haciendo su propio análisis de las columnas de opinión de los 2 primeros años de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Calderón, señalan, se lleva el 61% de críticas en los medios impresos, en tanto que Peña Nieto, el 73%, por lo que dicen. AMLO no es el presidente más atacado por la prensa en los últimos años, ya el porcentaje es muy similar al alcanzado por sus antecesores. Qué gusto que continúe en Media 20.1. Nadine Gassman, bienvenida a Media 20.1. Muchísimas gracias, Gabriel. Es un gusto estar aquí realmente contigo y con tu auditorio. Al contrario, el honor es para nosotros porque sabemos el papel tan relevante, las acciones que ha hecho InMujeres en este tema de los medios de comunicación, el ciberacoso, la equidad de género, y que es una institución comprometida con estas acciones y obviamente con otras. Pero hay un tema que ahora nos ocupa, sobre todo en estos días, que es esto de la ley Olimpia. ¿Por qué no le comentas a nuestras audiencias en qué consiste esto de la ley Olimpia y por qué es tan importante que la sigamos de cerca? Mira, primero qué bueno que estamos hablando de este tema, que es un tema que cuando hablamos de igualdad de género, cuando hablamos de las transformaciones que queremos en la sociedad, a veces se nos olvida la importancia de los medios de comunicación en hacer cultura, ¿no? La cultura machista o la cultura feminista o la cultura que promueve los derechos humanos y la que no. Y esta ley Olimpia, que es una reforma a diferentes, no es una ley, sino son reformas legislativas, es muy importante especialmente ahora, donde el ciberacoso se ha vuelto realmente una realidad para muchísimas personas. Y yo diría que sí era importante antes de la pandemia, ahora en la pandemia, que estamos todos y todas las que podemos enchufados al internet, a los medios, es extremadamente importante reconocer que hay acoso cibernético, ¿no? Que es un delito y que hay que perseguirlo y hay que denunciarlo. Es esto que pasa a través del internet, ya sea en mensajes, ya sea mostrándote cosas que uno no quiere recibir y que son ofensivas. Y fíjate que lo que es muy interesante es que, bueno, todas y todos conocemos a alguien, ¿no? Que ha sido ciberacosado, ya sea con cuestiones ofensivas o con cuestiones sexuales, porque no es solo un tema sexual. Las estadísticas nos muestran que más o menos ha habido el último año 9 millones de mujeres que han sido ciberacosadas. ¿Aquí en México? Aquí en México. Wow, y 8 millones de hombres. Ahora, ¿cuál es la diferencia? A los hombres el acoso es más de insultos y a las mujeres casi la mitad son con cuestiones sexuales. Entonces aquí te das cuenta de la importancia de esta construcción de género, ¿no? Que lo vemos también en todos los tipos de violencia, como hay mucha violencia en general, pero la violencia que está dirigido a la mujer tiene esta connotación de degradación por ser mujer. Y eso es en lo que los medios de comunicación son tan importantes. Sí, claro, hay que prevenir todo este tipo de prácticas. Ahora, esta famosa ley Olimpia, que no es así, sino que es el conjunto de reformas al Código Civil, ¿no? Tengo entendido, Código Penal, leyes sí. en general. Nace justo a partir de que Olimpia, ella comparte con su novio algunas imágenes, ¿no? Y el novio, una vez que rompe con ella, decide hacerlas públicas, que son fotos muy personales. A ver, eso sigue existiendo, evidentemente, por la enorme cantidad de casos, Nadine, que nos está reflejando. ¿Qué pasaría en las actuales, por ejemplo, condiciones si alguien decide hacer ese tipo de prácticas todavía? Bueno, ante una denuncia
hay toda una policía cibernética que toma la denuncia, que investiga y que es sancionada. O sea, esto que pasaba y que no pasaba nada, gracias al activismo de Olimpia y de todas las jóvenes, sobre todo que la siguieron, ha logrado estar incorporado en las leyes de 24 de los estados. Todavía no en todos, pero en 24 de los estados. Y es un reconocimiento a que este es un nuevo tipo de violencia. O sea, tenemos la ley de acceso a una vida libre de violencia que describió una serie de violencias, la física, la sexual, la patrimonial, la amor. Y esta es una forma muy frecuente, extremadamente dañina, porque la gente dice, bueno, pero es en el ciberespacio, ¿no? No, pero cuando hicieron como Olimpia, que empiezan a distribuir en este ciberespacio donde lo ven miles de gentes, que conoces y que no conoces, tus fotos, que eran para una persona, realmente tiene un efecto muy importante en la vida de las mujeres. O sea, sí tiene un impacto. Porque yo oigo mucho que dicen, bueno, pero es que la vida virtual no es real. ¿Cómo no? Puede destruir la vida real de muchas mujeres, de muchas personas. Y que nos cuenten ahora, ¿no? O sea, nosotros estamos viviendo en la virtualidad y es vida real, trabajamos, nos relacionamos, entonces tiene que ser igualmente respetuoso que en la vida cotidiana. Ahora, tengo entendido que ya sería como una ley general o una serie de reformas a nivel general, es decir, se discutió en Cámara de Diputados y ahorita está en el Senado, ¿no? Así es. Pero así creo es. que le están haciendo algunos ajustes. Exacto. ¿En qué consistirían? En términos muy generales, digamos, no tan Mira, técnicos. la están revisando de tal manera que pueda ser aplicable, están también, me parece, recuperando las experiencias que ha habido en los primeros estados. Entonces, pero lo que es muy importante es que ya va hacia una ley general que seguramente se va a aprobar, y lo más importante es el reconocimiento de este fenómeno que es relativamente reciente, como decir, esto es un tipo de violencia, hay que tratarlo como tal, hay que denunciarlo y hay que castigarlo, y lo más importante, hay que prevenirlo. Y para eso efectivamente estamos los medios de comunicación. Ya casi tenemos que irnos al corte, Nadine, aquí el tiempo pasa muy rápido, pero justo ustedes han estado trabajando mucho con medios de comunicación, en virtud de que es parte de sus facultades, está también en la ley. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Cómo han recibido en todos estos años, y particularmente en estos últimos, este conjunto de recomendaciones y de acciones que ustedes proponen? Mira, yo creo que es importante decir que desde Beijing, o sea, desde el 1995 la famosa conferencia, ¿verdad? Exacto, que se hizo la plataforma de acción de Beijing, que este año cumplimos 25 años y estamos organizando junto México, junto a Francia y ONU Mujeres, el Foro Generación Igualdad, que va a ser a inicio del año que entra. Uno de las dos áreas de preocupación, así como estaba el tema de la pobreza, los derechos sexuales y reproductivos, la niña era cómo se ven las mujeres en los medios de comunicación, el impacto de los medios de comunicación en una cultura que objetiviza a las mujeres, que mantiene los estereotipos de género, que no ayuda a cambiar esa cultura. Y como el rol del Instituto Nacional de las Mujeres es este órgano rector de las políticas públicas para lograr la igualdad sustantiva, quiero decir, la igualdad real entre mujeres y hombres, evidentemente trabajar sobre esto es como trabajar en la cultura, en cómo podemos hacer transformaciones culturales. Cuando tú hablas con grupos de mujeres, feministas, lo que te dicen todo el tiempo es que hay que cambiar la cultura, tenemos que acabar con el patriarcado, tenemos que acabar con esto que quiere decir que el mundo no somos iguales, que los hombres valen más y las mujeres entonces tienen que
ser usadas, ser ordenadas, no tienen que participar, que evidentemente está mal, que sabemos que no es lo que se necesita. Y en ese espacio siempre te dicen, es que los medios de comunicación, lo que vemos en la tele, el tipo de mujeres que muchas veces no se parecen a las mujeres que vemos en la calle, o sea, que hay como unas cuestiones de discriminación muy profundas en términos de género, de apariencia, de etnicidad, y todo eso se ve muy, muy fuertemente en los medios de comunicación, y por eso para el Instituto Nacional de las Mujeres ha sido tan importante hacer un trabajo de diagnóstico, ver cómo estamos y devolverle a los medios de comunicación este estudio, esta imagen diciendo, esta visión. Tienes que cambiar, o sea, necesitas realmente cambiar. Tenemos que hacer ya una primera pausa, que es la única de este programa, Nadine. Así que no se vaya porque, créame, hay otros datos también muy relevantes que nos va a compartir Nadine. Como siempre, agradeciéndole que continúe en Media 20.1, estamos platicando con Nadine Gassmann. Ella es la presidenta, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres. Nadine, ustedes tienen por ahí una estadística muy, muy grave de la enorme cantidad de hechos de violencia, estereotipos, ¿qué más? Degradación de la mujer en los medios de comunicación a lo largo de la semana. Son miles. 10,000. 10,000. O sea, tú imagínate que en una semana son representadas alrededor de 10,000 escenas de violencia contra las mujeres. Entonces, bueno, y si le suman a los estereotipos. Además de los estereotipos, y realmente esto tiene un impacto muy grande en la normalización, porque cuando tú ves algo tantas veces, acaba pareciéndote que, bueno, es normal que degraden, que golpeen, que maten a una mujer. Y entonces, esta normalización de la violencia, esta normalización de los roles y de los estereotipos, hace que esta cultura siga siendo permisiva. No digo que sean los únicos culpables, pero los medios tienen un papel tan importante para transformar la cultura, que estar repitiendo estos estereotipos, mostrando a las mujeres como objetos, como personas que no piensan, que no tienen opiniones, a los hombres como superiores, agresores, lo que hace es mantener en el imaginario colectivo que así es. Y sabemos que así es, pero que no debe ser así. Y que además las cosas están cambiando, ¿no? Y que las mujeres hemos entrado a la educación, al mercado de trabajo, a la política, y que esto tiene que ser la regla, no la excepción. Y hay realmente una transformación en la forma en que se hace comunicación en radio, televisión, en los periódicos, la forma que se informa sobre los temas es esencial. Ahora, tú has visto un cambio, porque tú has estado en el tema desde hace mucho tiempo, Nadine, pero sí hemos evolucionado los medios en este terreno, sí hemos tomado más conciencia, o todavía nos falta muchísimo camino por recorrer. Mira, yo creo que o sea, si pensamos de 30 años atrás o 20 años atrás, evidentemente hemos cambiado. Pero no lo suficiente y no lo suficientemente rápido, ¿no? Estudios también internacionales muestran que ves más mujeres, por ejemplo, en películas, pero siempre muchos en roles secundarios. Cuando hacen la medición de cuánto hablan las mujeres versus los hombres, siempre es muchísimo más los hombres en papeles más protagónicos. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Igual, o sea, ahora es difícil ver un noticiero donde no haya mujeres, pero qué papel, cómo se ven en las telenovelas siguen siendo
súper estereotipadas, aunque hay una evolución en otros países en términos de hacer telenovelas mucho más sociales y mucho más demostrativas de lo que pasa en la vida real, de los reales dilemas, de los conflictos, de que no todo es blanco y negro. O sea, yo siento que tenemos que hacer ese salto cualitativo muy rápido para cambiar y para que los medios de comunicación sean una ayuda para prevenir la violencia, para promover la igualdad, para mostrar, porque lo visual y lo auditivo es tan importante para mostrar que las cosas pueden ser diferentes. Sí. Bueno, y considerando también de que México es un país en el que niñas y niños ven sobre todo las telenovelas, que es ahí donde se da un reflejo de todo esto que tú estás comentando, y que eso se queda en la formación de nuestras infancias en nuestro país, desafortunadamente. Ahora, hay protocolos, hay acuerdos que se han hecho con la industria. ¿Tú serías de la idea, Nadim, de que sigamos trabajando la autorregulación o de que exista un mecanismo, pues digamos, de fuerza, de sanción, como para prevenir este tipo de contenidos? Bueno, nosotros pensamos que se necesitan las dos cosas. Y yo personalmente pienso que es extremadamente importante que los medios cambien por la convicción de la sociedad que tenemos que construir. Pero también creo que hay situaciones donde tendría que haber sanciones, donde tendría que... Por ejemplo... No sé. A lo mejor esto que platicábamos, ¿no? Del ciberacoso, pero a ver, no sé. Exacto, o sea, el ciberacoso es una forma, seguramente tener algún mecanismo que permita decirle a un medio, esta forma, por ejemplo, una cosa que a nosotros nos preocupa mucho es la forma en que se muestran la violencia contra las mujeres, ¿no? Algunos lineamientos muy claros de lo que no se puede hacer, de cómo tú no puedes revictimizar a una mujer que ha sido asesinada, que no puedes mostrar imágenes, que tienes que tener un enorme respeto a esa víctima y a sus familiares, a su entorno y a la propia audiencia, ¿no? Hemos tenido casos muy dramáticos en los últimos meses que realmente han mostrado que no hay límites, ¿no? Que a veces la autorregulación tiene limitaciones y ahí parece muy importante. No alcanza. Si no hay voluntad, que era, aquí también estuvo en algún momento la doctora Aimé Vega, experta en el tema. En algún momento estuvo aquí Marion Reimers, también en este programa, para hablar sobre estos temas. Y una constante, doctora, es de que efectivamente en muchos medios no hay una voluntad clara en este terreno. No, y hay algunos medios que viven de esto, y entonces tienen que haber sanciones, y tienen que haber sanciones serias, porque también desde la regulación tenemos que decir, sin censurar, sin, digamos, coartar la libertad de expresión, que obviamente para nosotros es muy importante, pero hay un tema de cómo presentas y de hasta dónde vas y qué es realmente ya, no solo, digamos, que sigan los estereotipos, pero realmente agredir y realmente degradar a las mujeres. Sí, y tocas un tema central, doctora, porque todo esto, lo decíamos, es cultura. Si no tuviéramos los índices de violencia hacia las mujeres que tenemos en México, pues quizá no habría que endurecer la ley ni habría que llevar a cabo una política pública tan intensa, pero son escandalosas las cifras y finalmente, como bien dices, normalizan los medios esta circunstancia y tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor. Y creo que hay que hacer un esfuerzo, pero hay que también tener una conciencia del papel que tienen los medios. O sea, a veces me da la impresión como que no hay una conciencia en el medio de la capacidad de influir, la capacidad de crear y de perpetuar y de transformar la cultura.
Y esa conciencia tiene que ser, oye, esto no puede ser. O sea, no podemos ser un medio que siga poniendo a las mujeres en segundo plano, que siga normalizando la violencia, las violencias de todo, desde la simbólica hasta la verbal. O sea, esa conciencia de los medios de su papel en la transformación de una cultura que es machista, que es patriarcal y que es muy mala para las mujeres, pero también para los hombres, es esencial. Sí, sí, sí. Ya casi se nos termina el tiempo, doctora, pero no quería sin preguntarte, ¿qué le respondes a hay una alianza muy importante, se llama Alianza Global de Medios y Género, que, si no mal recuerdo, la semana pasada tuvieron una convención para abordar así como que la situación de lo que está pasando justo con estas falta de equidad de género, las violencias hacia las mujeres, y exhortan al gobierno mexicano a eliminar estereotipos, al Estado mexicano más que nada, ¿no? Porque no solo el gobierno, somos todos el Estado, ¿no? Eliminar estereotipos, igualdad de género, fomentar la igualdad de género y también fortalecer la seguridad de las mujeres periodistas, entre otros exhortos. Tú, como responsable de esta institución tan importante, ¿qué le responderías a esta Alianza Global de Medios y Género? Que bienvenido el llamado, que desde el Gobierno de México estamos trabajando en eso, que entendemos y nos parece esencial que más medios sean parte de esta alianza global y que más gobiernos respondan. Nosotros, para el Gobierno de México, esto es un tema central, lo estamos trabajando desde el IMujeres, pero con la Secretaría de Cultura, con las universidades, en el legislativo. Estamos trabajando, como tú decías, a partir del quehacer cotidiano y de lo que hemos investigado, teniendo diálogos constructivos para decir, mira, aquí están los cuellos de botella, vamos caminando, vamos cambiando, vamos haciendo la diferencia, que es lo que la Alianza Global pide. Y yo conozco bien la Alianza Global, y viene de cosas muy interesantes. La primera es el reconocimiento a nivel global de la importancia de involucrar a los medios de comunicación como responsables, los públicos y los privados, del tipo de información y de noticias que dan y cómo las dan. Y tan importante como para decir, si los medios de comunicación no se involucran y no cambian, no hacen su parte, no vamos a lograr los objetivos de desarrollo sustentables. Especialmente el objetivo número 5, que tiene que ver con la igualdad de género. Entonces es un llamado al que el Gobierno de México estamos trabajando con los medios públicos, con los medios privados, pero que es un llamado específico a cada uno de los medios a hacer su trabajo de una manera diferente, a realmente relacionarse y hacer lo que hemos estado hablando, tomar conciencia de que tienen un papel activo que jugar y que dejar las cosas como están tiene un impacto en la sociedad. Exactamente. Pues bueno, ya se nos terminó el tiempo, pero le pido aquí a Fabiola, nuestra productora, 15 segundos más, nada más para que le des un mensaje a las audiencias, porque también las audiencias tenemos responsabilidades en este terreno. ¿Qué mensaje le darías? Bueno, que construir la igualdad entre mujeres y hombres es una responsabilidad de todos y todas, igual que prevenir la violencia contra las mujeres. Que ustedes tenemos todos y todas como ciudadanas la posibilidad de escoger lo que vemos en los medios de comunicación. Y lo que hacemos ahora. Y lo que hacemos también. Como usuarios de redes sociales. Totalmente. Que seamos responsables, que seamos actores y actoras de cambio, que usemos nuestros medios, nuestra capacidad para transformar la vida de miles y millones de mujeres. Muchísimas gracias. Pues ahí está el mensaje. Ahora sí que nada por agregar. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora gusto, Gabriel. Nadine Gassman. Y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.